Brianna Gay tenía solo 16 años cuando su vida se detuvo en seco. En redes sociales, especialmente en TikTok, era una chica llena de carisma, conocida por su estilo, su sentido del humor y por compartir su transición con una comunidad que la apoyaba. El 11 de febrero del 2023, en un tranquilo pueblo de Cheshire, en Inglaterra, Brianna salió de su casa para encontrarse con quienes creía que eran sus amigos. Lo que parecía una tarde de sábado tranquilo en un parque local terminó por convertirse en uno de los crímenes más estremecedores, fríos y planeados de todo Reino Unido. Hoy vamos a adentrarnos en las horas previas a este suceso, las alarmas que nadie vio venir y el inicio de una investigación que dejó al descubierto una oscuridad difícil de asimilar. Este es el caso de Brianna Gay. El sábado 11 de febrero del 2023. Era una tarde fría pero despejada. El tipo de día en el que el parque se llena de vecinos paseando a sus mascotas. El Culchette Linear Park no es un bosque desolado en medio de la nada. Es un parque local muy popular entre las familias de Cheshire. Un espacio rodeado de naturaleza que sigue la ruta de una antigua vía de un tren. Alrededor de las 3 de la tarde, una pareja local caminaba tranquilamente con sus perros por uno de los senderos principales del parque. Todo transcurría con normalidad, hasta que a la distancia, algo rompió la rutina del paisaje. Entre la maleza, justo al lado del camino pavimentado, divisaron lo que parecía ser una silueta humana tirada en el piso. La primera reacción de la pareja, como declararían más tarde, no fue pensar en un crimen. En un entorno tan pacífico, asumieron que se trataba de alguien que se había desmayado, que estaba bajo los efectos de alcohol o que simplemente sufría de alguna emergencia médica. Decidieron acercarse a prisa para ofrecer ayuda. Sin embargo, justo antes de llegar al cuerpo, la pareja notó un detalle crucial que cambiaría el rumbo de toda la investigación. A escasos metros del cuerpo habían dos adolescentes. Al darse cuenta de que la pareja se aproximaba y de que habían sido vistos, estos dos jóvenes no pidieron auxilio ni mostraron sorpresa. Simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse a paso apresurado, perdiéndose rápidamente entre los árboles. Cuando la pareja finalmente llegó al lugar, la realidad los golpeó de frente. No era un desmayo. Sobre la hierba yacía el cuerpo de una joven que vestía ropa clara y sangraba abundantemente debido a las múltiples heridas visibles. Con las manos temblando, a las 3:13 de la tarde marcaron el número de emergencia. A los pocos minutos, el sonido de las sirenas rompió la calma del pueblo de Culchette. Paramédicos y oficiales de la policía de Cheshire acordonaron la zona de inmediato, pero ya no había nada que hacer. La joven fue declarada sin vida en el lugar. En ese instante, las autoridades no sabían a quién tenían de frente, ni tampoco que los dos adolescentes que la pareja vio huir, en realidad eran las piezas centrales de un rompecabezas sumamente oscuro. Con la zona acordonada y el parque desalojado, la policía de Cheshire se enfrentaba a un escenario complejo. La víctima era muy joven, prácticamente una niña, y no llevaba consigo ninguna identificación formal. Tampoco había algún bolso o pertenencias obvias tiradas a su alrededor que permitieran saber su nombre de inmediato. En las primeras horas de esa tarde del sábado, para los investigadores ella era una desconocida. Sin embargo, mientras el equipo forense procesaba minuciosamente el lugar del hallazgo, a solo unos kilómetros de ahí, una madre empezaba a desesperarse. Esa misma tarde, Esther Gay, la madre de Brianna, comenzó a preocuparse. Su hija de 16 años había salido unas horas antes con la intención de tomar un autobús para encontrarse con unos amigos en el área de Culchette. Brianna solía mantenerse en contacto, pero a medida que caía la tarde, dejó de responder los mensajes y las llamadas. La preocupación se transformó en pánico cuando las noticias locales empezaron a reportar el hallazgo del cuerpo de una mujer joven en el Linear Park. Esther, con el presentimiento de que algo andaba terriblemente mal, se comunicó con la policía para reportar la desaparición de su hija y describir cómo iba vestida. Las descripciones coincidían de forma devastadora. Horas más tarde, la peor de las pesadillas se confirmó. El cuerpo encontrado en el parque era el de Brianna. Cuando el nombre de Brianna se hizo público, la comunidad local y las redes sociales entraron en shock. Brianna no era una desconocida para los jóvenes de la zona. Era una estudiante de la escuela secundaria Bridgewood High School y una crea de contenido muy creativa en TikTok, donde acumulaba miles de seguidores. En sus videos se mostraba como una adolescente alegre, apasionada por el maquillaje, la moda y la música. Pero más allá de eso, Brianna era una chica trans que compartía con total honestidad su proceso de transición. Para muchos jóvenes que pasaban por lo mismo, ella era un referente de valentía y autenticidad en un mundo que a veces puede ser muy hostil. Al día siguiente del crimen, su familia emitió un comunicado que rompió el corazón del país. En él, describieron a Brianna como hija, hermana y nieta de una belleza extrema, alguien que dejaba una huella imborrable en cualquiera que la conociera.
Mientras el pueblo de Culchet se llenaba de flores, cartas y vigilias iluminadas con velas, una pregunta flotaba en el aire y generaba una tensión inmensa en los medios de comunicación. ¿Había sido Brianna víctima de un crimen de odio debido a su identidad? ¿O se escondía algo todavía más retorcido detrás de su muerte? La policía sabía que para responder a esto, tenían que encontrar urgentemente a las dos adolescentes que la pareja de paseadores los vio huir. Pero ahora les voy a platicar un poco de quién era Brianna Ghey. Brianna Ghey nació en noviembre del 2006 y creció en el área de Warrington, una localidad al norte de Inglaterra. Desde muy pequeña estuvo rodeada de amor profundo de su madre, Esther, su hermana mayor y sus abuelos, quienes la describían como una niña sumamente ingeniosa, con un sentido del humor único y un carisma que no pasaba desapercibido en las reuniones familiares. Sin embargo, como ocurre con muchos adolescentes, los años de la pubertad y secundaria trajeron consigo batallas internas muy complejas. Brianna comenzó a lidiar con problemas de salud mental, incluyendo cuadros severos de ansiedad que en sus peores momentos le dificultaban incluso salir de casa o asistir con regularidad a la escuela. Fue en medio de este proceso de búsqueda y crecimiento cuando Brianna comprendió y abrazó su verdadera identidad. A una edad temprana, se identificó como una chica trans. Para muchos adolescentes, dar este paso puede ser un camino solitario y lleno de miedo, pero Brianna contó con el apoyo absoluto e incondicional de su familia. Su madre, Esther, fue su mayor pilar, acompañándola en cada decisión, protegiéndola y celebrando la libertad con la que su hija empezaba a vivir. Al transicionar, Brianna no solo encontró su nombre, sino también una tremenda fuerza interior. La escuela Bridgewood High School, donde estudiaba, adoptó sus políticas para apoyarla, permitiéndole usar el uniforme escolar femenino, lo que le dio a Brianna la confianza necesaria para caminar con la cabeza en alto por los pasillos, destacando siempre por su impecable sentido de la moda y sus extensiones de cabello claro. Al tener dificultades para asistir a clases todos los días debido a su ansiedad, Brianna encontró en las redes sociales, específicamente en TikTok, una ventana al mundo y un espacio de expansión seguro. Bajo un seudónimo, comenzó a subir videos cortos que rápidamente llamaron la atención de miles de jóvenes. No hacía videos políticos ni debates complejos, sus publicaciones eran el reflejo de cualquier chica de 16 años. Tutoriales de maquillaje, sincronizaciones de labios con sus canciones de pop favoritas, video mostrando sus atuendos y reflexiones divertidas sobre el día a día. Lo que hacía especial a Brianna era su autenticidad. No ocultaba que era una chica trans, al contrario, compartía pequeñas actualizaciones de su proceso de forma tan natural que se convirtió en un espacio de confort para otros adolescentes que se sentían incomprendidos. Detrás de la pantalla, Brianna estaba construyendo una comunidad que la quería y la respetaba. Irónicamente, las mismas redes sociales y el internet que le habían devuelto la voz y la conexión con el mundo exterior en sus momentos de mayor aislamiento se convertirían, sin que nadie en su familia pudiera sospecharlo, en el lugar en donde se estaba tejiendo la red más peligrosa de su vida. Brianna solo buscaba amistad, aceptación y una tarde normal de sábado para salir a pasear. Para Brianna, aquel sábado 11 de febrero del 2023 iba a ser un día especial. Como mencionamos, su fuerte ansiedad solía recluirla en casa, por lo que el hecho de que decidiera salir por la tarde era un gran paso para ella. Estaba emocionada. Iba a encontrarse en el pueblo vecino de Culchet con alguien a quien consideraba una amiga cercana, una chica de su misma edad. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque al tratarse de menores de edad, al momento del juicio, la ley británica los protegió inicialmente bajo los seudónimos de Chica X y Chico Y, aunque más tarde sus nombres reales ya fueron revelados al mundo. Eran Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe. Entonces, bueno, solamente para que sepan que en algunos lugares los pueden encontrar con los seudónimos y en otros lugares los van a encontrar ya con sus nombres reales. Entonces ya, volviendo a la historia de Brianna, pasó la mañana arreglándose. Se puso una falda escocesa y una chamarra, sus características extensiones de cabello y un maquillaje impecable. Antes de cruzar la puerta se despidió de su madre Esther. Sería la última vez que su familia la vería con vida. Alrededor de las 12:45 de la tarde, Brianna subió al autobús número 28 en dirección a Culchet. Durante el trayecto, el teléfono de Brianna no paró de sonar. Iba mensajeándose activamente con esta amiga, coordinando el punto de encuentro. Incluso, en un momento del viaje, Brianna le envió un mensaje de texto a su madre que decía: "Estoy en el autobús, Scarlett está conmigo", aunque en realidad se refería a que se dirigía a verla. El mensaje reflejaba que Brianna se sentía completamente segura. A la 1:53 de la tarde, el autobús se detuvo en Culchet. Las cámaras de seguridad del transporte y de los comercios locales captaron el momento exacto en que Brianna bajó del vehículo.
Ahí, esperándola en la parada, no solo estaba su amiga Scarlett. Para sorpresa de Brianna, venía acompañada de un chico de su misma edad, al que más tarde se supo que era Eddie. Brianna no conocía muy bien a Eddie, pero al confiar plenamente en su amiga, no vio ninguna señal de peligro. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la calle muestran a los tres adolescentes caminando juntos de manera aparentemente normal, cruzando palabras mientras se dirigen al Culchette Linear Park. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde, el grupo cruzó la entrada del parque. A esa hora, el lugar todavía estaba bastante concurrido por familias y personas paseando. Testigos que se cruzaron con ellos en los senderos declararon más tarde haber visto a tres jóvenes. Brianna, que se destacaba por su llamativa vestimenta, y los otros dos adolescentes caminando a su lado. Nadie notó nada extraño, parecían simplemente un grupo de amigos buscando un lugar tranquilo para pasar la tarde. Sin embargo, a medida que caminaban, Scarlett y Eddie comenzaron a guiar sutilmente a Brianna lejos de los senderos principales, adentrándose en una zona mucho más apartada, densa y rodeada de árboles. Brianna caminaba hacia una trampa perfectamente calculada, confiando ciegamente en las personas que la acompañaban. Una vez que lograron alejar a Brianna de la seguridad de los caminos principales y llevarla a una zona oculta por vegetación, Scarlett y Eddie ejecutaron su plan con una violencia desmedida que conmocionó a los peritos forenses. Eddie extrajo un artículo de cocina afilado, ya saben a qué me refiero, pero luego YouTube nos puede regañar, y en un ataque que duró apenas unos minutos, arremetieron en contra de Brianna. La autopsia reveló posteriormente la brutalidad del acto. Brianna recibió un total de 28 puñaladas en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda. A pesar de la ferocidad del asalto, los médicos forenses determinaron que Brianna intentó defenderse desesperadamente, protegiéndose con sus manos y brazos hasta el último segundo. Fue la repentina aparición de la pareja que paseaba a sus perros, lo que obligó a los atacantes a detenerse en seco y huir, dejando el cuerpo en el sendero antes de que pudieran intentar ocultarlo entre los árboles, tal como Scarlett había escrito en su cuaderno, que lo vamos a ver más adelante. Tras el devastador hallazgo del cuerpo de Brianna a las 3:13 de la tarde, la policía de Cheshire no tenía un segundo que perder. El parque fue completamente sellado y se transformó en una enorme escena del crimen. La prioridad absoluta de los detectives era identificar a los dos adolescentes que la pareja de paseadores había visto huir a toda prisa entre los árboles. Para lograrlo, los investigadores comenzaron a recolectar de inmediato los videos de todas las cámaras de seguridad privadas y públicas que rodeaban el parque. Fue así como al revisar las grabaciones de las calles cercanas, encontraron una toma clave. Dos jóvenes cuyas descripciones físicas coincidían perfectamente con el testimonio de los testigos, caminando a paso apresurado lejos del parque. Tenían sus rostros semicubiertos por las capuchas de sus abrigos, pero la dirección en la que huían ya tenía una pista invaluable. Sin embargo, la pista definitiva no vino de las calles, sino del entorno digital. Cuando la policía tuvo acceso al registro de llamadas y mensajes del teléfono de Brianna, el caso dio un vuelco total. Los analistas forenses descubrieron que durante días, y especialmente esa misma mañana del sábado, Brianna había estado organizando minuciosamente su viaje a Culchette a través de mensajes de textos con una persona, su supuesta amiga Scarlett. Los mensajes no dejaban lugar a duda. Scarlett era quien había citado en la parada de autobús y quien insistió en que caminaran hacia el parque. Al cruzar los datos de identidad de esa línea telefónica con las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía obtuvo los nombres reales de los dos sospechosos. En ese momento, las autoridades descubrieron algo que congeló la investigación. Los presuntos implicados eran dos estudiantes de apenas 15 años. El domingo 12 de febrero, poco más de 24 horas después del crimen, la policía ejecutó una orden de arresto simultánea. Oficiales fuertemente armados irrumpieron en las casas de Scarlett y Eddie. Lo que más sorprendió a los oficiales durante las detenciones fue la actitud de los jóvenes. Lejos de mostrar pánico, culpa o una confusión propia de unos adolescentes, ambos mantuvieron una calma fría y perturbadora. De hecho, horas antes de que la policía golpeara su puerta, Scarlett había publicado algunos mensajes en sus propias redes sociales lamentando la muerte de Brianna y diciendo lo mucho que le iba a extrañar. Una fachada calculada para intentar desviar las sospechas de encima. Pero la actuación les duraría muy poco. Al registrar sus habitaciones, la policía de Cheshire estaba a punto de encontrar la evidencia física que transformaría este caso de una tragedia local a uno de los juicios más macabros y comentados en la historia criminal moderna del Reino Unido. Cuando los investigadores forenses entraron a registrar la habitación de Scarlett,
esperaban encontrar las típicas cosas de un adolescente de 15 años. En su lugar, encontraron la mente de una criminal en potencia. En su cuaderno escolar, escrito a mano y con una caligrafía impecable, Scarlett había redactado lo que ella misma tituló el plan de asesinato. En esas hojas no solo detallaba el día, la hora y el lugar exacto, sino que especificaba paso a paso cómo ella y Eddie deberían actuar, utilizando notas que decían textualmente: yo la llamo, él la ataca por la espalda. Incluso, la policía descubrió una lista de objetivos, con los nombres de otros 4 niños de la zona a los que también planeaban quitarles la vida. La investigación digital en los dispositivos de Scarlett reveló que estaba profundamente obsesionada con los asesinos en series y la tortura. En su historial de internet se encontraron búsquedas frecuentes sobre venenos y métodos de asfixia. Pero lo más perturbador fue descubrir que Brianna no fue elegida al azar por su identidad, sino por su vulnerabilidad. Scarlett sabía que Brianna sufría de ansiedad y que confiaba ciegamente en ella, lo que la convertía, a sus ojos, en la víctima perfecta y más fácil de atraer a una trampa. Mientras tanto, el registro de la casa de Eddie aportó la evidencia física irrefutable. Escondido en su habitación, los detectives encontraron un cuchillo de caza con una hoja de más de 12 milímetros de largo. Los análisis de laboratorio confirmaron la peor de las certezas. El arma biológica y la ropa que Eddie había estado usando ese sábado estaban impregnadas con el ADN de Brianna. La frialdad de este joven era tal que, tras cometer el acto, simplemente regresó a su casa, guardó el arma bajo su cama y se sentó a cenar con su familia como si nada hubiera pasado. Las pruebas eran tan abrumadoras que la policía de Cheshire sabía que tenía un caso sólido, pero lo que nadie esperaba era la macabra estrategia que ambos adolescentes usarían al llegar a la corte. A finales del 2023, arrancó uno de los juicios más mediáticos y escalofriantes en la historia del Reino Unido. Con las pruebas sobre la mesa, la estrategia de los 2 adolescentes no fue pedir perdón ni mostrar arrepentimiento, fue la traición. Sentados en el banquillo de los acusados, Scarlett y Eddie se apuntaron con el dedo el uno al otro. Ella juraba que solo quería asustar a Brianna y que Eddie se había vuelto loco con el arma. Él, por su parte, aseguraba que solo la acompañó al parque y que fue ella quien lo planeó y ejecutó todo el ataque. Sin embargo, para el jurado, las cartas ya estaban echadas. Los mensajes de WhatsApp entre ambos demostraban que compartían la misma fascinación sádica y que habían actuado como un equipo perfectamente coordinado. Para el entorno que los rodeaba, Scarlett y Eddie eran 2 adolescentes completamente ordinarios. Scarlett era la hija de 2 respetados profesores de la escuela. Creció en un hogar estable con 3 hermanos mayores, y aunque en su escuela la percibían como una chica callada y educada, sus profesores aseguraron más tarde que jamás mostró ninguna conducta que encendiera alarmas. Por su parte, Eddie Radcliffe era un joven inteligente, campeón local de kickboxing y apasionado por la informática y las matemáticas, que vivía con su madre, una funcionaria pública. Sin embargo, detrás de esa superficie de alumnos promedio, ambos compartían rasgos de neurodivergencia y una desconexión total con la empatía humana. Scarlett y Eddie se conocieron a los 11 años, cuando ingresaron al 7º grado en la escuela secundaria de Culcheth. Al principio, su relación era lo que ellos mismos describían como una especie de rivalidad amistosa. Se consideraban los raros del salón. A los 14 años, Scarlett ya le confiaba a Eddie que se consideraba a sí misma una santista. Con el tiempo, desarrollaron un vínculo extremadamente intenso y tóxico. Scarlett estaba obsesionada con Eddie, incluso llegó a tallarse su nombre en el brazo, y él la veía como su confidente absoluta. En sus chats de WhatsApp, que para el mundo exterior eran invisibles, hablaban con una frialdad absoluta de temas perturbadores, desde métodos de tortura hasta asesinos seriales reales como Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez. El camino de Scarlett se cruzó con el de Brianna a finales del 2022 por pura casualidad. Scarlett había sido expulsada de su anterior colegio por llevar dulces infundidos con cannabis y compartirlos con un compañero menor que terminó hospitalizado. Como una alternativa antes de la expulsión permanente, fue transferida a la escuela de Brianna, el Ridgewood High School. Fue ahí donde Scarlett se acercó a Brianna, aparentemente halagando su delineado de ojos. Pronto se convirtieron en compañeras de salidas. Sin embargo, la mente de Scarlett procesaba la amistad de una manera macabra. Según los psiquiatras que la evaluaron, Scarlett se obsesionó con Brianna. Sentía que iba a perderla como amiga y declaró textualmente que quería quitarle la vida para que estuviera con ella para siempre. Cuando el caso llegó a juicio, el mundo entero intentó comprender el porqué. Al principio se pensó que era un crimen puramente transfóbico, debido al lenguaje sumamente despectivo y deshumanizante que Eddie usaba
en los mensajes privados para referirse a Brianna. Sin embargo, la investigación judicial reveló una verdad más compleja y retorcida. La jueza declaró que el principal motivo de Scarlett era un sadismo puro, un deseo profundo y oscuro de experimentar qué se sentía quitarle la vida a alguien, torturar y tener poder absoluto sobre alguien débil. Ella misma confesó que Brianna no fue elegida por odio, sino porque era el blanco más fácil debido a su fuerte ansiedad y la confianza ciega que le tenía. ¿Y cuál fue el motivo de Eddie? La corte descubrió una razón ridículamente banal. Eddie no tenía un conflicto personal con Brianna, pero aceptó ser el brazo ejecutador de Scarlett porque quería que ella lo ayudara a conquistar a una chica que a él le gustaba. Un intercambio de favores verdaderamente escalofriante. El 20 de diciembre del 2023, tras un juicio que duró 4 semanas y donde se presentaron más de 4.000 mensajes de WhatsApp, el jurado declaró a ambos adolescentes culpables de asesinato. Debido a la extrema crueldad y gravedad del crimen, la jueza tomó una decisión excepcional: levantar la orden de restricción que protegía las identidades de los acusados por ser menores de edad. Fue así como, a principios del 2024, el mundo entero conoció los rostros y nombres reales de Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe. Scarlett fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 22 años tras las rejas, mientras que Eddie recibió una pena mínima de 20 años. La jueza fue clara con su veredicto. Describió las acciones de los jóvenes como brutales, planeadas y motivadas por un sadismo profundo. Las afueras de la corte se llenaron de cámaras y periodistas buscando la reacción de la familia. Cualquiera esperaría escuchar palabras de odio o venganza por parte de una madre destrozada, pero Esther Gay dio una lección de dignidad al mundo entero. Frente a los micrófonos, Esther declaró que no sentía rabia hacia los asesinos de su hija, sino una profunda lástima por las familias de ellos, cuyas vidas también habrían sido destruidas por las acciones de sus hijos. Sin embargo, su lucha no terminó en los tribunales. Decidida a que el fallecimiento de su hija no fuera en vano, Esther canalizó su dolor en un movimiento masivo. Lanzó la fundación Peace in Mind, es decir, paz en la mente, una campaña nacional destinada a introducir el entrenamiento de atención plena y apoyo de salud mental en las escuelas del Reino Unido. Su meta es enseñarle a los niños desde pequeños a gestionar sus emociones, a desarrollar empatía y encontrar paz en un mundo hiperconectado. Brianna Gay no será recordada por la forma en la que terminó su vida en aquel parque de Cheshire, sino por la luz con la que vivió. Una chica valiente, auténtica y que solo quería ser feliz compartiendo su mundo a través de una pantalla. Su historia es un recordatorio urgente de que, detrás de cada perfil digital, hay un ser humano real buscando conexión, y que proteger a la juventud, tanto en el mundo físico como en el virtual, es una tarea que no podemos seguir postergando. Si este caso te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes tu opinión abajo en los comentarios con el máximo respeto hacia la memoria de Brianna. No olvides suscribirte para más análisis de casos reales. Nos vemos en el próximo video.